Gracias te damos, Señor del cielo y de la tierra, en esta noche, por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre, para escuchar tu palabra y recibir, Señor, ese refrigerio que tú tienes para nuestras vidas. Porque tú nos enseñas a través de tu palabra, nos redarguyes, nos edificas, nos consuelas y nos ministras, Señor, de una manera especial. Es bueno estar delante de ti, Señor, para darte siempre la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Y gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanitos, hoy voy a estar tocando la segunda parte del tema, la caída del hombre. Y quiero que vamos para Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Por tiempo no voy a recordar el tema que hablé en el culto pasado. Voy a continuar hoy con la segunda parte de la caída del hombre. Génesis 3 del 1 en adelante dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén y amén. Es muy importante entender el origen del pecado en la tierra, porque el pecado se originó no en la tierra, sino que el pecado se originó en el cielo con Lucifer. Él fue expulsado del cielo y luego vino a este planeta que Dios había creado en perfección, en gloria, en majestad, y había creado al hombre a su imagen y semejanza, Adán y Eva, y les entregó la administración de toda esta creación. Dios no hizo seres que él pudiera controlar o manipular, sino que Dios le dio a Adán y Eva un libre albedrío para que ellos tomaran la decisión de amar, de adorar y de obedecer a Dios voluntariamente, o también voluntariamente podían rechazar la comunión, el amor de Dios y su palabra. Y ya conocemos la historia que ellos decidieron pecar contra Dios. Hoy voy a continuar con el siguiente punto: el pecado cometido. Génesis capítulo 3 versículo 6, y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí en esta porción de la escritura se nos enseña algunos de los pasos que se dieron antes de cometer el pecado de comer el fruto que Dios dijo no comerías. Y dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era árbol agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí se nos menciona que Eva tuvo deseos de la carne a través de querer comer el fruto. Segundo, tuvo deseos de los ojos porque estaba contemplando y vio que el árbol era bueno para comer. Y tuvo también vanagloria de la vida porque Eva dice que ese fruto le daría una sabiduría tan especial que vendría a ser como Dios. Y esas son las tres tentaciones que se mencionan durante toda la Biblia, y esas tres tentaciones prácticamente abarcan la totalidad de las tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y todos los seres humanos vamos a tener que luchar siempre con esas tres tentaciones:
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual, porque nosotros sabemos ya cómo Satanás obra, y Satanás obra a través de esas tres tentaciones: deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto es muy importante. En cuanto a los deseos de la carne, tienen que ver con esas pasiones o concupiscencias que surgen internamente en el ser humano. Cosas con las que la mayoría de las personas luchan y dicen: pero yo no entiendo por qué tengo estas opresiones, por qué tengo estos pensamientos tan fuertes, por qué esto pasa por mi mente. Y la razón es porque dentro de nosotros existe una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza nos lleva a desear las cosas que muchas veces a Dios no le agradan. Los segundos son los deseos de los ojos. La mayoría de pecados que entran al ser humano son a través de los ojos, porque a través de la visión es que vemos y podemos aprender lo que es bueno y lo que es malo. En Juan capítulo 9, Jesús está hablando de un ciego y dice que este ciego prácticamente no tiene pecado porque no podía ver. Pero le dice a los fariseos: pero ustedes que ven están llenos de pecado, porque la mayor parte de los pecados entran a través de los ojos. Y ya sabemos que nosotros alimentamos nuestra alma con lo que oímos y con lo que escuchamos. Alimentamos nuestro ser espiritual con nuestros ojos y con lo que estamos escuchando. Por eso es importante que cuidemos lo que miramos. Y lo tercero, se habla de la vanagloria de la vida, que tiene que ver con el orgullo, la arrogancia, el querer ser famoso, rico, poderoso, que me reconozcan, el querer ser una persona importante, tener honra, tener dominio, tener autoridad. ¿Usted quiere conocer cómo es el corazón de una persona? Dele poder. ¿Quiere conocer cómo es el corazón de una persona? Dele plata, dele fama. Y cuando llegan a tener dinero o fama o plata, muchas veces cambian. Pero en realidad no es que cambiaron, simplemente salió a luz lo que ya estaba dentro, allá en su corazón. Eva fue tentada en estas tres áreas. Los deseos de la carne, tuvo deseo de comer del fruto. Los deseos de los ojos, vio que el árbol era, o el fruto era agradable, y la vanagloria de la vida, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esas son las mismas tres tentaciones con las que Dios sigue, con las que Satanás sigue tentando a los seres humanos desde hace 6,000 años. Ahora, Eva cayó en esas tres tentaciones. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las áreas, pero especialmente en estas tres tentaciones. Y vamos a verlo en Mateo capítulo 4, versículo del 3 en adelante. Mateo capítulo 4, versículo del 3 en adelante, dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Encontramos que el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser probado. Y después de 40 días Jesús tuvo hambre. Y dice la escritura: vino el tentador. Satanás es el que tienta. Y le hizo un ofrecimiento a Jesús. Le dice: convierte estas piedras en pan y cómelas. Satanás quería que el Hijo de Dios hiciera un milagro fuera de la voluntad de Dios. Porque hay cosas que a nosotros nos son lícitas. El comer nos es lícito. Pero hay cosas que nosotros no deberíamos hacer si no es la voluntad del Señor. Hay personas que se dejan guiar, por ejemplo, por la gula y comen exageradamente, o alimentos que no convienen para su cuerpo y se afectan. Entonces, el comer es un deseo lícito. Y aquí la escritura dice que Satanás tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan y se alimentara fuera de la voluntad de Dios. Pero Cristo confrontó esta tentación con la palabra: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor, de eso vivirá. Qué bonito ejemplo el que nos da el Señor al enseñarnos que es a través de la palabra de Dios que nosotros nos podemos nutrir espiritualmente. Y cuando obedecemos la palabra del Señor, ella nos alimenta. Cuando la escuchamos, la obedecemos, la practicamos, la bendición de Dios estará sobre nuestras vidas. La primera tentación que vino a Jesús fue los deseos de la carne.
y Cristo la combatió con escrito está. Hay cosas que parecen lícitas. Por ejemplo, usted puede tener dinero y ser un empresario. Lo que no puede utilizar son medios ilícitos para hacerse rico. Usted es una persona que tiene muchas cosas que Dios quiere darle, que Dios quiere bendecirle. Pero hay cosas que delante de Dios no son buenas para tu vida. Y por eso tú tienes que escoger todo lo que vaya de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué es escrito está? Es sencillamente escoger lo que Dios ha establecido en su palabra. La segunda tentación la encontramos en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La primera tentación del Hijo de Dios tenía que ver con los deseos de la carne, con el apetito. La segunda tentación del Hijo de Dios tenía que ver con la vanagloria de la vida. Porque dice que el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, donde estaban abajo los sacerdotes, más abajo estaba el patio de los hombres, más abajo estaba el patio de las mujeres de Israel, en un lugar donde lo pudieran ver. Y el diablo dice: tírate, porque escrito está que cuando tú vayas cayendo, Dios enviará a sus ángeles que te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Y todos verán esa hazaña y dirán: Él es el Mesías. En otras palabras, lo que el diablo le está diciendo a Cristo es: muestra quién eres, que eres el Hijo de Dios. Por tus propios medios manifiéstate y muéstrate a este mundo. Tírate para que los ángeles vean y todos crean que tú eres el Mesías. Pero Cristo no estaba buscando su propia gloria, sino que estaba buscando la gloria del Padre. Él más de una ocasión dijo: porque mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Jesucristo en otra ocasión dice que su alimento era cumplir con la palabra del Señor. Por eso, mis hermanitos, nosotros tenemos que aprender de Cristo ese principio: escrito está, escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, le dijo el Señor Jesucristo. Cristo cada tentación la combatió con la palabra del Señor. Combatió los deseos de la carne y combatió la vanagloria de la vida. Él no buscó hacer nada que estuviera fuera de la voluntad del Señor. Él no buscó hacer nada que estuviera fuera de la voluntad del Señor. Y por eso el Señor le dijo: escrito está, porque Cristo estaba sometido a la autoridad de la palabra del Señor. ¿Y cuántos ofrecimientos no nos llegan para que seamos famosos, para que seamos ricos, para que hagamos cosas que de pronto son indebidas? Por eso hay muchos cristianos que se han perdido buscando fama y gloria en este mundo y entran a veces a reality show y entonces los ganan y se vuelven famosos, y luego nos podemos ver que están apartados totalmente de Dios, viviendo una vida miserable en el licor, con dinero sí, con fama y fortuna, pero su alma se encuentra perdida porque aceptaron la vanagloria de la vida. Por eso, mis hermanitos, debemos cuidar nuestro corazón. La tercera tentación la encontramos en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. La tercera tentación que tuvo que enfrentar Cristo fue los deseos de los ojos. El diablo le llevó a un monte alto y desde allá le mostró los imperios del mundo, todos los imperios que han pasado: el imperio egipcio, el medo-persa, los griegos, los babilonios, y le mostró el imperio romano en el que se encontraba. Y prácticamente lo que estaba haciendo Satanás era ofreciéndole ser el emperador del mundo entero, el gobernador del mundo. Y le dijo: todas estas cosas te daré si postrado me adoras. Pero dice que le mostró los reinos del mundo. La tercera tentación que tuvo que enfrentar Cristo fue los deseos de los ojos. Primero enfrentó los deseos de la carne, segundo la vanagloria de la vida, y ahora está enfrentando la tentación de los deseos de los ojos. Y Cristo también contestó: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, sino que solamente al Señor adorarás y a Él servirás. Cristo se sometió en toda la tentación a la palabra de Dios.
Y la única forma de que un hijo de Dios, un cristiano, pueda soportar la tentación es a través de someterse a la palabra de Dios, de decidir someterse a ella. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser tentados. ¿Y en qué áreas vamos a ser tentados? Lo repito, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Eva cayó en esas tres tentaciones y terminó comiendo del árbol. Pero el Señor Jesucristo tuvo que vencer en lo que el hombre falló. Entonces Cristo en el desierto fue probado en esas tres áreas y salió completamente perfecto, porque Él es el Hijo de Dios inmaculado y pudo vencerlas por nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todas las cosas y conoce lo que es la presión de la tentación, y Él se compadece de nosotros. Simplemente que Cristo no cayó en pecado. Luego el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, del 15 al 17, nos dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, se nos dice lo siguiente. 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis al mundo. Y cuando habla del mundo es del sistema satánico que gobierna el planeta Tierra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la gente puede preguntar: pero pastor, ¿qué es el mundo? Y aquí lo va a explicar el apóstol Juan. Versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan nos enseña que hay tres cosas que se manifiestan en el mundo caído, que están hechas para que el ser humano se aparte de Dios y viva en el pecado. Y Juan le dice al cristiano, y estas tres cosas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas de las cuales el cristiano se tiene que cuidar. Hace 6.000 años Adán y Eva fallaron en eso. Hace 2.000 años Cristo tuvo que soportar esas tentaciones para darnos a nosotros el ejemplo. Y hoy, 2.000 años después de Cristo, seguimos luchando con las mismas tentaciones del pasado. Deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso tienes que aprender a cuidar tu vida y a cuidar tu corazón. Porque la tentación tarde o temprano va a llegar en alguna de estas tres áreas. Y esto es importante: Cristo venció por nosotros. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos después de la caída? Vamos a ver los resultados inmediatos después de la caída. Primero, llegaron a ser pecadores Adán y Eva. Ellos perdieron su vida espiritual. En Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué produce la muerte espiritual? El pecado. Ellos comieron del árbol y murieron espiritualmente delante de Dios. Ya no tenían vida. La presencia de Dios les abandonó y entró la muerte dentro de ellos. Esa presencia de Dios que les daba vida, esa presencia de Dios que los direccionaba, se fue de ellos por causa del pecado, por causa de la transgresión, por causa de traspasar el mandamiento de Dios que les dijo: no comáis de ese árbol. Lo primero que sucede es la muerte espiritual. Por eso todos los seres humanos que están sobre la tierra, que no tienen al Hijo de Dios en sus corazones, están muertos. Aunque trabajen, aunque tengan hijos, aunque tengan una profesión, así tengan dinero, pero están muertos espiritualmente. Porque el problema de todo ser humano es que nace con una naturaleza de pecado. Y por lo tanto todo ser humano nace muerto espiritualmente y necesita recibir la vida eterna de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a un discípulo que le había dicho: Señor, quiero seguirte, pero déjame que entierre a mi padre. Y el Señor le contestó lo siguiente. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo así que muertos enterrando a muertos? Sí, que los que están muertos espiritualmente entierren a los que mueren físicamente.
Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Lo primero que se manifiesta es la muerte espiritual. Segundo resultado de la caída: fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Algo que produce el pecado es abrir los ojos en áreas que nuestros ojos no se deberían abrir, porque nuestros ojos deberían estar cerrados al pecado y deberían estar abiertos a la gloria del Señor. Entonces, cuando una persona comete un pecado, se le abren los ojos en una área que no conocía antes. Voy a colocarles un ejemplo. El joven se está guardando para un matrimonio, para esa mujer que Dios tiene para él. Y resulta que un día cae en fornicación. Y cuando habla en fornicación, se le abren los ojos en algo que él no debería tener los ojos abiertos, porque no está casado. Y entonces dice: pero qué bueno es fornicar, lo que se siente, qué sabroso es. Pero no se da cuenta de las consecuencias que le van a venir, porque el pecado siempre traerá consecuencias. Una persona nunca ha consumido droga, pero un día le da por consumir un marihuana y se lo fuma y dice: ¿qué es esto tan espectacular? ¿Cómo me siento de bien? Se le abrieron los ojos a un mundo de maldad. Y Dios quiere que nosotros tengamos nuestros ojos cerrados al pecado, pero que tengamos nuestros ojos abiertos a las cosas del Espíritu, a las cosas de Dios. Como dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús y mirando las cosas que están arriba y no las que están aquí en la tierra. Y cada vez que alguien peca, se le abren los ojos a una área que puede destruir su vida totalmente. Tercer resultado de la caída: cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Génesis 3:7, la segunda parte. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo tercero que ellos hicieron al pecar: murieron espiritualmente, sus ojos se abrieron al mundo de cosas que no deberían haberse abierto. Y lo tercero que sucede es que ellos toman una cantidad de hojas de higuera y comienzan a hacer como una especie de taparrabos, porque vieron que estaban desnudos y sintieron vergüenza y trataron de taparse. ¿Por qué? Porque ellos antes tenían una cubierta, un vestido, y era la presencia de Dios. Y esas hojas de higuera lo que muestran es que la presencia de Dios les abandonó y se sintieron desnudos. La Biblia dice: vestidos del Señor Jesucristo y póngase en toda la armadura de Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y el Espíritu Santo estará sobre vosotros, porque la presencia de Dios es como un vestido que nos cubre. Y entonces ellos, al perder la presencia de Dios, se sintieron desnudos y se cubrieron con hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? Las hojas de higuera representan la autojustificación. Ellos trataron de tapar su pecado delante de Dios. Ellos trataron de colocar hojas de higuera para no confrontarse con su pecado, porque la autojustificación va en contra del propósito de Dios. Por eso Dios, cuando se manifestó y llamó a Adán, Dios hizo un sacrificio de unos animales y les quitó las hojas de higuera y los cubrió con las pieles de esos animales, que tal vez estaban frescas con sangre. Y Dios lo que estaba mostrando es que el camino a la redención es a través de la expiación, o de cubrir el pecado a través de un sustituto, de un cordero sustituto, de Jesucristo, el Hijo de Dios. La mayoría de personas en este mundo, en las religiones, tratan de cubrir sus pecados con buenas obras, con obras de caridad, haciendo penitencias, peregrinaciones de un lugar a otro, pensando que así van a agradar a Dios y van a cubrir sus pecados. Pero lo único que puede cubrir el pecado en este mundo es la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas piensan que yendo a los asilos y llevando un mercadito, que apoyando a una familia pobre, que haciéndole bien a una persona, piensan que si rezan mucho, piensan que si hacen peregrinaciones, que si se flagelan, que entonces están bien delante de Dios. Pero quiero decirle que ninguna de esas cosas puede perdonar el pecado. Y eso se llaman hojas de higuera. Por eso Dios hizo un sacrificio y le quitó las hojas de higuera a Adán y Eva y los cubrió con pieles de animales. Hermano, tu propia justicia no sirve. La justicia que sirve es
la justicia de Dios. Necesitamos la justicia de Dios en Cristo. Porque Cristo murió precisamente para tapar nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados. Ninguna obra tuya te puede lavar, ninguna obra tuya te puede limpiar, solo Jesucristo. Hay personas que piensan que son salvas, que porque tienen el pelo largo, que porque tienen una bata larga, que porque se visten de cierta manera, que porque no se ponen aritos, que porque no se maquillan, que porque no se tinturan el pelo, y entonces piensan que son salvos por eso. Y eso va en contra del Evangelio, porque el Evangelio es la justicia de Dios a favor del hombre. Y cuando una personita hace eso, está diciendo: yo no necesito a Cristo porque creo que lo que hago es lo que me salva. Y ninguna de esas cosas salvará a un pecador perdido. Lo único que puede salvar a un pecador perdido es que se arrepienta del pecado y acepte a Jesucristo como el Señor y como el Salvador de su vida. Punto 4. Fueron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Qué sucedió cuando Dios habló y se dio cuenta? Adán y Eva se escondieron detrás de un arbusto, se escondieron por allá detrás de unos matorrales. ¿Y todo por qué? Porque tenían miedo de la presencia de Dios. Cuando una persona peca, ese pecado produce como una separación entre Dios y ellos, y produce también separación entre la persona y el prójimo, porque el pecado me separa de Dios y me separa de los demás. Y por eso Adán y Eva se escondieron, porque les produjo temor. Cuando algún cristiano ha pecado, ¿qué es lo que siente en su corazón? Siente temor, porque saben que no estuvo bien. Pero quiero decirte que Dios lo ha visto desde el cielo. Y Dios, ¿qué es lo que espera? Que tú te acerques a Él para Él ofrecerte el perdón a través de la sangre de su Hijo. Acércate a Cristo, restaura tu comunión con Dios. Pero Adán y Eva lo que hicieron no fue reconocer su pecado. Adán y Eva lo que hicieron fue encubrir su pecado, porque cuando Dios los confrontó era para arrepentimiento, y Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Eso fue lo que sucedió. A causa del pecado cometido, Dios pronuncia 3 maldiciones: a la serpiente, a la mujer y al hombre. Vamos a verla rápidamente. Génesis 3, del 14 al 19, y dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. La maldición para esta serpiente, en la forma en que se manifestó Satanás, y parece ser que era una serpiente que estaba erguida, como un dragón chino, que es una serpiente pero que tiene patas y tiene alas. Eso es un dragón chino, y que tira fuego por la boca. Y dice que Dios le da una sentencia, y esa serpiente no podría estar erguida, sino que tendría que arrastrarse durante toda su vida. Y dice que su alimento sería el polvo. Hay una prédica que más adelante voy a enseñar, donde todas las cosas que hay en este mundo son polvo, y este cuerpo fue hecho del polvo y al polvo va a volver. Por eso el ser humano puede vivir espiritualmente o puede vivir carnalmente. Cuando alguien vive de acuerdo a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, están viviendo de acuerdo al polvo, a las cosas bajas de la tierra, y Satanás puede comerle, los demonios pueden comerle, porque el pecado es el alimento de Satanás y los demonios. El alimento es lo que le da fuerza y autoridad. Y cuando un cristiano no vive en las alturas con Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales, bajo la gloria del Señor, el enemigo puede entrar y destruirle, porque está viviendo una vida baja. Y Dios le dice: comerás polvo. Esa fue la sentencia para la serpiente. Luego viene la sentencia para la mujer. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A la mujer le dijo: molestias y dolores en la gestación y en el alumbramiento. Y la pregunta es: ¿sufre una mujer cuando va a tener un bebé? Claro que sí, porque siente dolores,
siente molestias y es muy duro. Nosotros los hombres no tenemos esa experiencia. Y hay mujeres que gritan, que sienten que se van a desgarrar porque es algo muy fuerte. Y eso es parte de la maldición que se dio en el jardín del Edén. Y dice, y tu marido se enseñoreará de ti. En otras palabras, el hombre te va a gobernar. Porque antes de la caída, Adán y Eva estaban al mismo nivel delante de Dios. Ninguno estaba por encima del otro. Y a causa del pecado y de la caída, Dios puso un orden. Y puso al hombre como cabeza y puso a la mujer como ayuda idónea. Y eso quedó por causa del pecado de Adán y Eva. Al hombre también le soltó una maldición, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición para el hombre fue, el campo sería maldito y produciría cardos y espinas, y su vida sería dolorosa y se ganaría la vida con mucho sudor, y moriría y regresaría al polvo de donde vino. En esta maldición del hombre es que entró la muerte física. Porque cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Pero cuando Dios ya lo confrontó con el pecado y le dio una maldición, ya le dice, polvo eres y al polvo volverás. Ahí entró la muerte física. Primero vino la muerte espiritual y la consecuencia de la muerte espiritual es la muerte física. Qué importante es entender estas cosas, hermano. Que el pecado siempre traerá maldición. El pecado nunca será de bendición para nadie, porque pecado es sinónimo de consecuencia. ¿Cuáles fueron los resultados de la caída? Primer resultado de la caída: todos los hombres, sin excepción de clase o condición, son pecadores delante de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron y entró en ellos la muerte, entró en ellos la naturaleza pecaminosa, todos los descendientes de Adán y Eva nos hemos constituido en pecadores, porque nacemos con una naturaleza de pecado. Romanos capítulo 3, el versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué se nos enseña aquí? Que tanto el pueblo de Israel como todas las naciones del mundo estamos bajo pecado. Los judíos no son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. La condición de todo ser humano es la condición del pecado, que está en cada uno de nosotros. ¿Por qué usted peca? Porque tiene una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado produce fruto, que son los pecados que usted puede ver, observar, que puede escuchar. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que Dios dice es que todos los hombres están bajo el pecado. Y antes de Cristo no existía un hombre justo por su propia cuenta, porque la justicia la otorga Dios al pecador. Pero todos los hombres han pecado. Por ahí se habla de un hombre religioso que dicen que es infalible. Y quiero decirles que no hay ningún hombre infalible. El único que fue infalible en esta tierra fue el Señor Jesucristo. Porque Él no nació de un hombre. Porque la naturaleza pecaminosa se hereda del Padre al Hijo. Y por eso Cristo no fue engendrado por un hombre, sino que fue engendrado por Dios. Y por eso Cristo nació con una naturaleza sin pecado. Nació en perfección y por eso el Señor nunca pecó. Si Cristo hubiera nacido de simiente de un hombre, hubiera sido un pecador igual que los demás seres humanos. Por eso Cristo vino directamente del Padre. Todos los hombres se constituyen pecadores. Segundo resultado de la caída: el mundo entero está bajo el juicio, bajo la ira y bajo la maldición de Dios. El mundo entero está bajo la
el juicio, la ira y la maldición de Dios. Vamos a leer 3 citas bíblicas. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley de Dios, la ley moral de Dios, le muestra a todos los hombres que son pecadores, porque ningún hombre sobre la tierra ha podido vivir la ley de Moisés, que eran 613 mandamientos. Por eso Cristo tuvo que venir a cumplirla en lugar del hombre. Y dice la Escritura que por causa de que no podemos guardar la ley de Dios, entonces el mundo entero está bajo el juicio de Dios. Lo voy a explicar así. Cuando Dios mira del cielo a la tierra, Él ve el pecado, las tinieblas y la oscuridad. Y Él, por su justicia y santidad, tiene que derramar su juicio. Pero su juicio, ¿por qué no se derrama sobre la tierra a pesar de tanto pecado? Porque entre el juicio de Dios y los seres humanos en pecado se encuentra la misericordia de Dios. Entonces Dios, a través del Evangelio, envía la misericordia a cada ser humano sin importar su pecado. Y si el ser humano acepta a Jesús, si arrepiente sus pecados, cree en el sacrificio de Jesucristo, su cuenta es saldada y se quita el juicio y queda la misericordia. Pero si la persona rechaza el Evangelio y rechaza al Señor Jesucristo, entonces llega el momento en que la misericordia se quita y queda el juicio de Dios. La pregunta es: ¿usted quiere estar en juicio o quiere estar bajo la misericordia de Dios? Y estar bajo la misericordia de Dios es estar bajo Cristo, bajo la gracia, bajo su cobertura. Estar bajo el juicio de Dios es estar sin Cristo, viviendo sin Dios y sin ley. Por eso dice: para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Gálatas 3:10 nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, el versículo 10 dice lo siguiente. Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay una maldición para cualquier persona que no es capaz de guardar la ley de Dios. 613 mandamientos era la ley de Moisés y era como una cadena llena de puros eslabones. Y romper un solo mandamiento era quebrantar toda la ley. Ningún ser humano ha podido vivir perfectamente toda la ley. Si no han podido guardar 10 mandamientos, imagínense para guardar 613. Y por no poderlos cumplir, por eso dice la Escritura que entonces todos estaban bajo maldición. Estar sin Cristo, hermanos, es estar bajo maldición. Y en Efesios capítulo 2, el versículo 1 se nos dice lo siguiente. Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, el versículo 3 dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí se nos añade que no solamente el juicio de Dios está sobre el mundo, que no solamente toda persona por causa de quebrantar la ley de Dios está bajo una maldición, sino que también se nos dice que por cuanto en el pasado vivíamos de acuerdo a la carne, a la mente, al corazón, y no de acuerdo a la voluntad de Dios, éramos hijos de ira. O sea, la ira de Dios iba a ser derramada sobre nosotros. Por eso damos gracias a Cristo que nos ha librado de la ira venidera. Ese fue el segundo resultado: el juicio, la ira y la maldición. Tercer resultado: los que no han sido regenerados, que no se han convertido a Cristo, son tenidos por hijos de Satanás. Juan 8:44. Juan capítulo 8, el versículo 44. Cristo está hablando con los fariseos y les dice lo siguiente. Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí el Señor Jesucristo le habla a los fariseos, no como una especie de insulto, sino que les está mostrando cuál es su condición en cuanto a la redención.
Y está diciendo que ellos, por cuanto le rechazaron y se oponían a él y lo querían inclusive matar, él les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando nosotros estábamos en el mundo, vivíamos para el pecado, sin Dios, sin ley, en el alcohol, muchos en inmoralidad, otros en brujería, otros en cosas malas. Vivían sin Dios y sin ley. Pero la Escritura, ¿qué dice? La Escritura nos enseña que en el momento que aceptamos a Cristo, nuestra vida fue completamente cambiada y transformada, y pasamos de ser hijos de Satanás, pasamos a ser hijos de Dios. Miren qué importante esto. En el mundo hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás son todos aquellos que no tienen a Cristo. Muchos dicen por ahí: pastor, pero es que todos somos hijos de Dios, y eso es una gran mentira. El mundo entero no son hijos de Dios, son creación de Dios. Y en Juan 1:12 se nos dice que aquellos que le recibieron y creen en el nombre de Jesús, les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente son hijos del Padre aquellos que aceptan a su Hijo como Señor y Redentor. De resto nadie puede ser hijo. Y la pregunta es: ¿eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo? Por eso es necesario recibir a Cristo. También encontramos, mis hermanitos, que por causa del pecado, otro resultado de la caída, es que la naturaleza humana entera ha sido afectada moral, mental, espiritual y físicamente por el pecado. Vamos a ver algunas citas rápidamente. Efesios 4:18. Efesios capítulo 4, el versículo 18 se nos dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. La palabra clave aquí es teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando una persona no tiene a Cristo, su mente está inclinada solo a lo malo, al pecado, a la maldición, a hacer lo que no conviene. Y por eso dice que la mente estaba llena de tinieblas, el entendimiento entenebrecido. Hay personas que al no tener a Cristo están meditando en el pecado de día y de noche. Desde que se levantan hasta que se acuestan, sus pensamientos son solamente el pecado, el entendimiento entenebrecido. También se nos dice que el corazón del hombre se ha convertido en un corazón engañoso y perverso. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí se nos enseña que en la caída de Adán y Eva, el corazón de todos los hombres se ha convertido en un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Usted tal vez ve a su abuelita, que es muy buena gente, que le sirve la comidita, que lo trata muy bien, que nunca pelea con nadie, que no habla mal de ninguna persona, y usted dice: es un alma de Dios. No, no es un alma de Dios, es una persona que tiene un corazón engañoso y perverso. Porque aunque se comporte bien en ciertas áreas, delante de Dios sigue siendo una pecadora. Y esa abuelita necesita aceptar a Cristo para ser salva. Por eso no te puedes engañar pensando que porque alguien se comporta bien, entonces ya es salvo. No, todos los seres humanos, sin excepción ninguna, necesitan a Cristo, necesitan arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador. También encontramos que la conciencia se puede corromper. Por causa del pecado, la conciencia se puede corromper. Tito capítulo 1, el versículo 15 dice lo siguiente. Tito capítulo 1, el versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí se nos habla de una conciencia corrompida, porque hay personas que comienzan a pecar, que comienzan a hacer lo malo, y al no arrepentirse, su conciencia se va endureciendo.
Hay unos indígenas de los Estados Unidos que decían que la conciencia era como una estrella a 5 puntas metida en el pecho. Y cada vez que hacían algo malo, esa estrella daba vueltas y sentían dolor por las puntas. Pero que cuando una persona se habituaba al pecado, esas 5 puntas iban perdiendo el filo. Y ya cuando pecaban, ya no sentían nada en su corazón. Porque su conciencia comienza a corromperse. Que cuentan algunos asesinos, que cuando ellos mataron a la primera persona, ellos sintieron mucho dolor, se sintieron muy mal. Cuando la segunda también, cuando la tercera un poquito menos, y cuando mataron a la persona número 15 o 20, ya no sentían nada. ¿Por qué? Porque su conciencia se corrompe. El pecado lo que hace es corromper nuestra conciencia. Y también encontramos que por causa del pecado la voluntad ha quedado débil. Romanos 7, el versículo 18 dice lo siguiente. Romanos 7, el versículo 18 dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo habla de una lucha interna y dice: yo comprendo que dentro de mí está el mal, y yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo es el mal. Yo quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano, por causa del pecado, está incapacitada para hacer lo bueno delante de Dios. Por causa de la naturaleza pecaminosa que le arrastra siempre a lo malo. Por eso el Señor Jesucristo, al aceptarlo, nos da su espíritu y nos da entonces su poder y fortaleza para poder hacer las cosas que son agradables delante de Dios. También encontramos que por el pecado estamos totalmente destituidos de las cualidades del carácter de Dios. Ya vamos a terminar. Estamos destituidos de las cualidades del carácter de Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran el reflejo de Dios, la sombra de Dios, pero también en sus hechos manifestaban el carácter bondadoso, misericordioso y justo y santo de Dios. Y al pecar, ellos no perdieron la imagen, siguen siendo la imagen de Dios, pero perdieron la semejanza. Vemos un Caín matando a su hermano. Vemos los pecados de muchos hombres durante la historia bíblica. Y eso no tiene que ver nada con la semejanza de Dios, porque Dios es amor, Dios es perdón y misericordia, Dios es gracia. Y los hombres a través del pecado muestran un carácter distorsionado de Dios. Por eso el cristiano, al recibir el Espíritu Santo, recibe el carácter de Dios y comienza a recuperarse la semejanza del Señor. Por eso usted se convierte y usted comienza a apartarse de los vicios, comienza a apartarse de la inmoralidad sexual, comienza a apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios te es devuelto en la salvación. Y si tú miras tu vida en el pasado y tu vida hoy, puedes ver que ha tenido un cambio supremamente grande. Y todo lo hizo la gracia de Dios. En conclusión, el hombre al nacer es ya un pecador perdido, enemigo de Dios. Al ocurrir la caída del hombre, Dios le dio una promesa a Adán que se encuentra en Génesis 3:15. En Génesis 3:15 el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Esta es una profecía que se dio hace 6,000 años en el jardín del Edén. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un sacrificio y cubrió sus pecados con pieles de animales, que representaba al Hijo de Dios que iba a venir 4,000 años después. Y Dios le dice a la serpiente: voy a colocar enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Y si usted mira la historia bíblica, encontrará siempre el pueblo de Dios luchando con las naciones que no eran de Dios.
hasta que llegó la simiente de la mujer, que es Jesucristo. ¿Por qué no se le llama a Jesús la simiente del hombre? Porque Cristo fue engendrado sin necesidad de un hombre, sino que fue engendrado directamente en la presencia de Dios en el vientre de la Virgen María. Ahí fue concebido el Hijo de Dios y nació sin pecado. Y dice que la simiente de la serpiente, o la serpiente, heriría a Jesús, la simiente de la mujer, en el calcañar. Por eso fue crucificado en el Calvario. Pero que Cristo, la simiente de la mujer, le mataría dándole la cabeza. Eso es lo que nos enseña Génesis 3:15. Y cuando Cristo murió en el Calvario, simplemente estaba destruyendo a Satanás. Como lo dice Colosenses 2, versículos 14 y 15, que Cristo clavó los decretos que nos condenaban en el Calvario, los clavó. Y dice que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó al diablo, a los demonios, al pecado y a la maldición en la cruz del Calvario, y se cumplió esa profecía que Dios le había dado a Adán y Eva 4000 años antes. Y recuerden que las serpientes se matan es por la cabeza, y así lo hizo Cristo. Destruyó a Satanás. Y así el Señor quitó las hojas de higuera de Adán y Eva y los cubrió con su justicia. Los cubrió con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amada iglesia, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en este momento tan especial, en que nos permites estudiar la segunda parte de este tema, la caída del hombre, y entender, Señor, que todos los seres humanos seguiremos luchando hasta el final de nuestra vida con esas tres tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero te damos gracias, Señor, que aunque Eva pecó en esas tres áreas, el Señor Jesucristo venció en esas tres áreas para darnos un ejemplo. Y lo hizo con nosotros. Él triunfó y extiende su triunfo para con nosotros. Gracias, papá, porque si nosotros vivimos de acuerdo a tu voluntad, aprendiendo a someternos a tu palabra, y siempre que llegue la tentación decimos, escrito está, porque estamos viviendo tu palabra, el enemigo nunca nos podrá derrotar, nunca nos podrá destruir, Señor. Te pido que guardes a tu pueblo, para que entiendan, Señor, que el pecado trae maldición, que el pecado trae ira, que el pecado trae juicio, que el pecado destruye las almas, Señor, y que puedan caminar a la luz de tu palabra. Y si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que nos volvamos a ti de todo corazón para hacer solamente tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén.